Rescato que de alguna manera el equipo jugó como nosotros pretendíamos que juegue, incluso para el fútbol tiene estas cosas raras, incluso entiendo que jugamos bastante mejor que el fin de semana pasado. Tuvimos 66% de posesión del balón, 18 remates, 13 situaciones claras. Entonces, claro, si yo digo, quiero que el equipo juegue de determinada manera, para de esa manera crear situaciones y de esa manera poder ser competitivo, hasta ahí bien. Después, bueno, fuimos sumamente ineficaces, erramos muchísimas situaciones de gol, situaciones claras. Entonces, el partido o el fútbol es de estados de ánimo, y el rival, de alguna manera, el penal era un arma de doble filo. Si lo hacíamos una cosa, si lo errábamos, el rival se iba a agrandar, corríamos ese riesgo. De hecho, enseguida llegó el gol del rival. Ahí sí rescato que el equipo siguió jugando de la misma manera, no cambiamos, no nos volvimos locos, no la tiramos para arriba, seguimos utilizando las herramientas que habíamos elegido para jugar este partido y conseguimos el empate. Y después, bueno, el equipo creyó que se podía ganar y empezamos a asumir algunos riesgos. Acompañado de que los dos entrenadores empezamos a hacer los cambios, el partido se termina rompiendo un poco, termina desvirtuándose, si se quiere. Nosotros seguimos intentando hasta el final, pero ya quedamos un poquito largo con el cansancio. El rival trataba de aprovechar sus transiciones y se puso de alguna manera peligroso el partido, pero era lo que teníamos que hacer. Un equipo grande tiene que salir a buscar el resultado. Lo hicimos, asumimos algunos riesgos y nos queda el sabor muy, muy amargo de no poder haber sido efectivo en la zona final, que es donde tenemos que ser eficaces a la hora de hacer el gol. Pablo, aquí estamos en vivo para ABC Carinal, ABC TV, Ariel Islam. La consulta en cuanto al armado del equipo, ¿ya estaba eso planificado teniendo en cuenta la rotación, el calor que se tuvo el fin de semana hoy nuevamente? Con respecto a eso, sí, ¿me puede explicar el armado de los cambios que realizaste? Sí, los cambios del equipo inicial, ¿no es cierto? Del equipo inicial. Sí, bueno, tenía que ver con que entendemos que Juanfer físicamente es un jugador muy dotado. Había jugado el otro día, creo que hasta los 70 minutos, con lo cual había descansado un poco más que Richard y queríamos frescura en ese lugar. Richard había hecho un esfuerzo muy grande. Entonces decidimos a Juanfer ponerlo en ese lugar. Hugo lo hizo muy bien el partido anterior y entendemos que es muy importante en la parte ofensiva nuestra, muy, muy importante, y quizás uno de los jugadores más determinantes, y lo queríamos así ahí acompañar con Alex Franco, que entró muy bien el otro día, un jugador que nos gusta, que es dinámico, con buen remate. Legui entendemos que entró muy bien, que fue muy determinante, es un tipo muy rápido y como que disfrutó del 1-1 y queríamos darle una posibilidad. Eduardo había hecho un muy buen partido, repitió un buen partido. Y bueno, Seba no tuvo la eficacia que tuvo el otro día. El otro día arrancó con el pie derecho, enseguidita tuvo la posibilidad de hacer un gol de la primera situación que se generó, la tradujo en gol, y hoy tuvo varias, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, tuvo 3 situaciones claras en 7 minutos y falló las 3. Ahí entendimos que había que modificar, porque usted sabe cómo es la cabeza del futbolista, se decae, como dije antes, estado de ánimo. Pero sí, claro que la rotación tenía que ver con empezar a ver a otros jugadores. Para nosotros queríamos, por ejemplo, ver cómo iba a ser la actuación de Chalá en un partido oficial. La verdad que lo hizo muy bien, entonces estamos muy, muy tranquilos con el hecho de los laterales izquierdos que tenemos. Fer Cardoso en la pretemporada se ganó esta posibilidad de jugar en reemplazo de Raúl por la expulsión, lo hizo bien. Tutu y Gamarra otra vez estuvieron bien. Entendemos que tenemos una linda competencia. A mí me da mucha satisfacción que el equipo, lo dije en su momento y lo repito, me da mucha satisfacción que el equipo, a través de los cambios que vayamos haciendo, no pierda la consistencia, no deje de ser ofensivo. Y entiendo y se le dice a los jugadores que con un 66, uno, ¿para qué quiere tener mucho la pelota en un partido? Para generar situaciones. Tuvimos la pelota mucho, generamos muchas situaciones y erramos muchísimo, con lo cual así es difícil ganar.
pero también creo que es la manera que tenemos que seguir, o el camino que tenemos que tratar de seguir transitando. Buenas noches, Pablo. Gustavo Ávila, para Deporte Total. Si bien hoy puede decir que solamente le faltó el gol para llevárselo del triunfo, le cambia totalmente de otra línea, el sector defensivo. ¿Qué le pareció esa dupla hoy entre Tutu Vargas y Mateo Gamarra? ¿Cree que le dio un poco más de solidez dentro de lo que fue el juego? Sí, también quedaron, por ejemplo, a lo mejor la pregunta tiene que ver con comparar la actuación de hoy de Tutu con la de Juan el partido anterior. Los rivales fueron distintos, propusieron cosas distintas. Hoy el rival nos dejó un poco más libre, no nos presionaba, con lo cual había más tiempo para que los centrales a la hora de tener la pelota decidan. Y lo hicieron casi siempre bien. Y el partido fue por los carriles normales, la verdad que los dos centrales hicieron un partido bárbaro. Después, bueno, como dije, los últimos 15, en esa búsqueda nuestra en donde se asumen algunos riesgos y donde ya hay cansancio y los dos equipos van refrescando con los cambios, en algunas quedamos expuestos, ¿no? Ellos tenían un juego largo, buscaban el juego largo, ganábamos en el juego aéreo, pero muchos rebotes le quedaban a ellos. Esa situación nosotros tenemos que tratar de corregir, porque con el pelotazo largo de ellos nos estiraban a nosotros y nuestros regresos no eran a la velocidad de la pelota, entonces quedaba una zona en el medio, entre la zona defensiva y la ofensiva, que era capturada por el rival y ya asumíamos algunos riesgos que a mí no me gusta. Así que esa es la parte que tengo que corregir, pero en líneas generales los centrales muy bien, y ni hablar que Tutu aportó con el gol del empate. Pablo, buenas noches, Álvaro Ponte para Universidad de Álvaro 970. Al comienzo mencionaba lo de la posesión, que fue mayor a lo que fue el partido con Guaraní, pero el ingreso de Ale Silva, manteniendo a Franco de interior y pasando Huito de extremo para tener aún más control y claridad. Y por otro lado, Morales y Richard Sánchez ya podrían estar el domingo ante Trinidad. La idea del ingreso de Adrián y de Ale era, y para mí hicieron un buen partido. Alex Franco hizo un muy buen partido y Eduardo también, pero la idea era, bueno, refrescar esa zona con dos jugadores como Alejandro y Adrián. Hugo entendemos que sigue siendo importante en las posiciones que le toque. Fíjese que empezó como interior por izquierda, pasó a jugar como extremo por izquierda y después terminó jugando de interior por derecha, y lo hace bien siempre. Y la idea de Ale era justamente aquello que mostró Ale en la jugada que le da el pase a Legui, que lo deja solo a Legui, que Legui después erra al arco. Eso era lo que buscábamos justamente. Adrián entendemos que entró muy bien, porque el rival donde nos quiso apretar y empezamos a jugar un poquito más directo, Adrián es especialista en atacar esos espacios. Pero bueno, como le dije antes, no nos resultó lo que buscábamos, porque claramente queríamos ganar el partido y lo demostramos con todos los cambios que hicimos. Con respecto a Lucas y a Richard, no creo que estén listos. Sigue Lucas con una molestia en su aductor, producto de aquella lesión con la que se fue a las vacaciones, y Richard está con una sobrecarga muscular, y creo que lo vamos a tener que cuidar para que llegue bien al otro fin de semana, que sería la cuarta fecha. Esa es la idea. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez por la tribu 1120 AM. Consultarle cómo vio el partido de Romeo Benítez, porque uno pensaba que el cambio natural podría ser Alfonso, que el partido pasado le tocó ser sacrificado tras la ejecución de Raúl Cáceres. ¿Cómo vio el partido de Romeo Benítez? Bueno, bien, a nosotros, como le dije, queremos también, porque los chicos nos lo mostraron en los partidos amistosos, en los entrenamientos, y Romeo es un jugador que disfruta mucho del duelo y de este mano a mano, y creíamos que podía destrabar algunas situaciones y lo hizo, no lo hizo mal. Lo que le pedimos constantemente es que cuando el juego de ataque es por el sector opuesto se transforma en un delantero, y hay una jugada muy buena en la cual, si no me equivoco, se entra Rodney y Adrián se la baja y termina rematando afuera. Y después, bueno, muy inteligente y muy comprometido cuando hace la última falta del partido. Y hablo de compromiso porque él no termina viendo qué está pasando más adelante y arriesgaba una roja. Entonces, eso también es compromiso con el equipo y lo quiero resaltar. Veo mucho compromiso de todos, tenemos que seguir por este camino, obviamente, sobre todo ser más eficaces. Profe, Abraham Acosta envió para la gran jugada Roca apoyado aquí. Consultarle por favor qué le parece el trabajo de Alejandro Silva nuevamente y de Richard Ortiz. Bueno, Richard en su lugar natural,
lo hizo bien, distribuyó bien el juego. Incluso, si no me equivoco, una de las primeras pelotas que toca, el pase largo que le pone a Leguizamón para la jugada del penal, o sea, poniendo a un compañero en una situación de riesgo absoluto que genera el penal. Y después distribuyó muy bien, él tiene un buen pase corto, buen juego interior, tiene pase largo para destrabar algún tipo de situaciones. Y Ale entró bien, Ale entró justamente a eso, a ver si podíamos tener un poquito de volumen de juego a la hora del pase final. Yo le pido a Ale que juegue ojalá lo más cerca posible del área rival y no tan cerca y no en referencia a los centrales. Ale también son futbolistas que disfrutan de tener la pelota y cuando pasa mucho tiempo que no la tienen van muy cerca de los centrales a hacerse de la pelota y ahí no nos sirve demasiado Ale. Pero saliendo de esa situación, creo que todos entraron bien. Creo que todos entraron bien a un partido complicado, donde el rival se defendió bien, se defendió con mucha gente y apostó claramente al contraataque, en donde cuando sucede esto hay algunos riesgos. Pero en líneas generales me voy conforme con todos los muchachos que hicieron un gran esfuerzo. Profe, Augusto Morel para Canal 13. Con respecto al tema de los extremos, estamos viendo muchas variantes en cuanto a nombres. ¿Eso se debe a que recién está teniendo sus primeros partidos oficiales o los va cambiando de acuerdo al rival? Justo tuve una charla yo con los extremos el otro día, en la última práctica, y yo les decía que, les dije a ellos, que no quiero que se guarden absolutamente nada cuando les toque, porque lo más probable es que salgan siempre. Y hasta ahora los voy sacando siempre a los extremos, porque para mí son los jugadores que más desgaste hacen. Va a ser un desgaste muy muy importante porque le pido mucha responsabilidad defensiva a la hora de que el rival tenga la pelota. Y es más, le digo a ustedes, cuando la pelota la tenga el rival son volantes y cuando la tenemos nosotros son delanteros. Entonces hay un esfuerzo muy grande en nuestra propuesta de los extremos y de los interiores. Y cuando hagamos el balance final van a ver que son los jugadores que más cambian, los extremos y los interiores. En este caso había pasado muy poquito tiempo entre un partido y el otro. Recordemos que tenemos la regla del juvenil, entonces decidimos que Eduardo, porque había hecho un buen partido contra Guaraní, tenga una nueva posibilidad. Ley creemos que se la ganó porque hizo un muy buen partido, muy decisivo contra Guaraní el otro día. Y después vinieron los cambios, lo que yo decía, cambios habituales. Podría haber entrado también Franco Alfonso, pero le queríamos dar una oportunidad a Romeo, que es especialista en este juego con espacios reducidos, ¿no es cierto? Porque se puede sacar un par de jugadores y no lo hizo mal. La verdad estamos contentos. A mí me da satisfacción porque tengo un abanico de buenas posibilidades para tomar decisiones a la hora de quién serán los extremos de cada partido.